Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el tema titulado El Reino Premilenario. Disfrute el estudio. Es un gusto nuevamente estar ante ustedes, teniendo esta bendición por este medio y poder en esta ocasión estudiar el tema titulado El Reino Premilenario. Para entrar a nuestro tema, voy a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 99. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Dios quiera que nosotros seamos de esos estudiantes fervorosos y que podamos obtener esa luz tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Con esto en mente vamos a arrodillarnos. Querido Jesucristo, que está en el lugar santísimo, en su precioso nombre rogamos al Padre que nos dé de su Santo Espíritu para que nos arroje luz tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Permítanos combinar ambos de tal manera que su revelación, la revelación de usted, oh Padre, y de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, sea lo que recibamos hoy en nuestro estudio. Rogamos que nos haga fervientes estudiantes, personas, hijos suyos, que profundicen sus verdades y que al buscarlas usted nos la pueda regalar. Gracias por la bendición de su santa presencia. Gracias por bendecir nuestro estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leeré en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Encontramos dos cosas: la promesa de la venida del Mesías, verso 6, y en el verso 7, la promesa del establecimiento de su reino. Todos sabemos que vino Cristo, pero no estableció su reino, y fue la principal de las razones por la cual los judíos terminaron rechazándolo. El libro de Lucas, capítulo 1, aprueba lo que acabo de decir. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás y en tu seno tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y él reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Encontramos pues de que Isaías 9:6 se cumplió en Cristo, pero aún su reino no fue ni ha sido establecido como lo profetizó Isaías. Sin embargo, hermanos, cuando Cristo estaba por irse, después de los 40 días, después de su resurrección, encontramos que los que estaban reunidos y le vieron irse al cielo, durante estos 40 días, Jesús trató un tema sumamente importante. La pregunta es:
¿Cuál fue ese tema? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 dice: y los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, o sea, después de su resurrección, y hablóles del reino de Dios. En otras palabras, Cristo, después de su resurrección, pasó 40 días con ellos hablándoles del reino de Dios. Con esto en mente, los discípulos le preguntaron, versos 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, él no contestó ni sí ni no. En otras palabras, no les dijo que estaban mal con respecto a la pregunta de si se iba a restaurar el reino. Lo que les dijo es que a ellos no les tocaba saber cuándo sucedería esto. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página 92 y 93 dice así: los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Así que la pregunta de los discípulos no estaba nada mal, pero no era para su tiempo. Así que encontramos pues que sí, el Mesías vino, pero no estableció su reino de acuerdo a como lo profetizaba Isaías 9. Sin embargo, volvemos a preguntar. 6. Entonces los discípulos que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya sabemos que Jesús les dijo que a ellos no les tocaba saber cuándo. Así que nuestra pregunta es: ¿cuándo entonces, si no se estableció en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los discípulos, cuándo se va a establecer el reino que ellos esperaban? ¿Cuándo se va a establecer el reino que los judíos esperaban? La respuesta nos la da el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, en el versículo 44 leemos lo siguiente. Dice así: y en los días de estos reyes, hablando de la gran imagen, está hablando de los pies, de los dedos, la última parte. Sabiendo que esto representan reinos, en la última parte dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él, el reino de Dios, permanecerá para siempre. En otras palabras, Daniel está diciendo el tiempo cuando este reino se iba a establecer. Con razón Jesús tuvo razón en decirles que a ellos no les tocaba en su tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel está diciendo que el reino de Dios ha de ser establecido durante el tiempo de estos reyes, no antes, que vendría a ser en el tiempo de los discípulos o los judíos, ni después de nuestro tiempo, sino durante estos reyes representados por los pies o los dedos de los pies de la imagen. Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 361 en inglés, dice lo siguiente con respecto a lo que acabamos de leer. Dice: nosotros, dice, no necesitamos esperar, dice, una unión entre las naciones de la tierra. Our position in the image of Nebuchadnezzar is represented by the toes in a divine state. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor, la que vio en el sueño,
está, dice, representada por los dedos, en un estado dividido, en un material desboronable que no puede unirse junto. La profecía, prophecy, shows us that the great day of God is right upon us, is hasty greatly. La profecía nos muestra que el día grande o el día de Dios está encima de nosotros y es totalmente grande. Encontramos entonces que nuestra posición en esta imagen está en los dedos que representan a estos reinos que gobiernan nuestro mundo hoy día. Que en las palabras de Daniel dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué va a hacer? Levantará un reino y éste destruirá a todos estos y él permanecerá para siempre. Así que encontramos que el reino es establecido en nuestro tiempo. Notemos también que Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo. No dice que bajará un reino, dice que levantará un reino. No después, no antes, sino durante los días de estos reyes. Eso es nuestro tiempo, nuestro periodo presente. La pregunta ahora es, ¿qué compone este reino? Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, Mateo 13 versos 38 dice, el campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué es lo que compone el reino? Sí, gente justa, gente como buena simiente son los hijos del reino. En otras palabras, el reino es compuesta por gente. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 6, dice así, y vosotros seréis, dice, mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quiénes componen? ¿A quiénes quiso Dios utilizar para que compusiesen su reino? Sí, al pueblo de Israel. Exactamente lo que Jesús dijo. La buena simiente son los hijos del reino. Así que el reino es compuesta por gente. Esto lo reafirma Testimonios para los Ministros, página 422. Dice esto: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son piedras vivas, son un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y todos sabemos que estos son los 144,000 de Apocalipsis 14:1 y verso 4, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Una vez más reafirmamos que el reino lo componen aquellos fieles, gente santa, una nación limpia, pura, un pueblo adquirido por Dios, la sal de la tierra, la luz del mundo, aquellos que son socios con Cristo Jesús, piedras vivas, aquellos que están investidos del poder del Espíritu Santo. Ellos compondrán el reino de Dios. En otras palabras, la iglesia triunfante, la iglesia que va a terminar la obra, recibe el nombre del reino. La pregunta ahora es, ¿dónde se va a establecer este reino? Notemos, el reino de Babilonia, de hecho, un reino está compuesto por un rey, súbditos y un territorio en el cual gobierna, o por lo menos donde tiene su sede. Si todos los reinos lo tienen, el reino de Dios también debe tener un territorio. Con esto pues preguntamos, ¿dónde va a ser establecido este reino? Vamos al libro de Jeremías 30. Jeremías capítulo 30 dice lo siguiente en el versículo
1 al 3. Palabra que fue a Jeremías del Eterno diciendo: así habló el Señor Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Eterno, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Cuál fue la tierra de nuestros padres, queridos hermanos? Exactamente, Palestina, Israel, Jerusalén. Es allí donde Dios dice de que Él va a hacer que su pueblo Israel y Judá regrese de su cautiverio y poseerán nuevamente, dice, la tierra de sus padres. Eso es la tierra de Israel, Palestina. Sin embargo, muchos dirán: ¿sabes qué, hermano? Estás malinterpretando o aplicando esto. Bueno, expliquémoslo entonces. En el verso 3 de capítulo 30 de Jeremías encontramos que dice: en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá. Algo que debemos entender, queridos hermanos, es lo siguiente: que después de la muerte de Salomón, Dios dividió las 12 tribus en dos grupos. 10 quedaron al norte y Judá y Benjamín quedaron al sur. Las 10 que quedaron al norte se le llamó el reino del norte, y los que quedaron al sur, el reino del sur, Judá. Esto está en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32 dice: aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La división de las 12 tribus, 10 al norte y 2 al sur. Pero Jeremías está diciendo que Dios va a hacer regresar la cautividad de su pueblo. En otras palabras, el pueblo fue esparcido. Algunos dicen, bueno, se refiere a cuando los judíos regresaron después de los 70 años de cautiverio que estuvieron en Babilonia. Quizás usted dirá: exactamente eso es. Pero yo les digo, no es eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que fueron en cautiverio a Babilonia no fue Israel, sino Judá, los judíos. Y fueron los únicos que regresaron a Jerusalén después de los 70. Sin embargo, aquí está diciendo: y haré que la cautividad de mi pueblo, y se haré que regresen de la cautividad mi pueblo Israel y Judá. Así que aquí regresan las 12 tribus, no solamente Judá. Ahora veamos lo siguiente: ¿por qué es que ellos regresan? ¿De dónde regresan? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18 y 23, encontraremos que Asiria, Dios los utilizó para desarraigar de Palestina a las 10 tribus y los esparció fuera de allá. Dice así: el Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Estas son las 10 tribus. Y quitólos delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Verso 23. Hasta tanto que el Eterno quitó a Israel delante de su rostro, como lo había dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra por Asiria hasta hoy. Elena de White dice lo siguiente en el libro Profetas y Reyes. En el libro Profetas y Reyes, en la página 215, dice así: Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió a Israel y se llevó una multitud de cautivos. Fueron dispersados entre los paganos en tierras muy distantes de Palestina. ¿Qué encontramos aquí?
que las 10 tribus fueron desarraigadas de Palestina y esparcidos fuera de allí en tierras muy distantes de Palestina. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy las 10 tribus están esparcidas. Veamos Salmo 106, versículos 24 al 27. Empero, hablando del pueblo de Israel, dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Eterno. Por lo tanto, alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Notemos pues que aquí Salmos está diciendo que Dios esparció entre las naciones a su pueblo por ser rebeldes y por despreciar la tierra. Así fue como las 10 tribus fueron esparcidas fuera de Palestina por Asiria. Hasta hoy, queridos hermanos, están esparcidos en todo el mundo. ¿Qué con los judíos? Los judíos fueron 70 años en cautiverio, regresaron, nace Jesús y lo rechazan. En el capítulo 23 de Mateo, hablando ahora de los judíos, encontramos lo siguiente. Mateo 23, versos 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo fue dejada la casa? Desierta. Ahora, a esto Dios se lo aplica o se refiere a los judíos. Ellos también fueron sacados de Palestina. ¿Por medio de quién? Ya no de Asiria, ni tampoco por Babilonia, sino a través de los romanos. El libro Profetas y Reyes, en la página 526, encontramos lo siguiente: la suerte predicha cayó sobre la nación judía, ya no Israel, o sea, las 10 tribus, sino ahora las 2, Judá y Benjamín. La suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones irrefrenadas obraron su ruina. En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado, la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas y su sitio arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles. Escuchen esto ahora. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Esto fue después de que rechazaron a Cristo. ¿Por quiénes fueron ellos sacados de Palestina y llevados como esclavos a tierras paganas? Por medio de los romanos. En otras palabras, las 12 tribus finalmente terminaron siendo esparcidas fuera de Palestina. En el libro de Santiago, Santiago capítulo 1 reconoce esto. Capítulo 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12, no a las 10 ni a 2, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Así que las 12 tribus terminaron siendo esparcidas. Queridos hermanos, ahora sí podemos leer con mucha más seguridad Jeremías 33. Dice: porque he aquí vienen días, dice el Eterno, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel, ha dicho el Señor de los ejércitos, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Así que esta promesa de hacer regresar a su pueblo no se refiere nada más a las 10 tribus, tampoco nada más a las 2 tribus, Judá y Benjamín, sino se refiere a las 12 que hasta hoy están esparcidas. Este pueblo que va a regresar a la tierra de Palestina, la tierra de sus padres, donde veremos que Dios establecerá su reino, tiene que pasar por un proceso previo a eso. Y esto es la segunda razón por qué esto se aplica a nuestro tiempo.
versículos 5 y 6 dice: porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora y mirad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que da a luz, y hanse tornado pálidos todos los rostros. Verso 7: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Este tiempo de angustia lo va a pasar el pueblo de Dios, los que están esparcidos. Eventos de los últimos días, en la página 266 lo aplica así. Evento de los últimos días, página 266 dice: la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes del segundo advenimiento de Cristo, de su segunda venida. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. En otras palabras, la inspiración aplica Jeremías 30 a nuestro tiempo, al pueblo de Dios hoy. La tercera razón por qué vemos que esto, Jeremías 30, se aplica al Israel de hoy, al pueblo de Dios hoy que está esparcido, es por lo que dice Jeremías 30, versículos 22 al 24. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y aquí la tempestad del Eterno sale con furor, la tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo del Eterno hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y en el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuándo se iba a entender lo que estamos estudiando? Sí, hermanos, en el fin de los días. ¿Y quiénes están viviendo en los últimos días? Nosotros. Hoy somos privilegiados de estar entendiendo estas verdades, de que Dios va a hacer regresar a su pueblo que fue esparcido a su tierra, a la tierra de sus padres. Veamos si otro profeta dice esto. El libro de Ezequiel, Ezequiel 37, versículos 21 al 23. Y les dirás: así ha dicho el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los juntaré. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿A dónde los va a traer? A su tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Palestina. ¿A quiénes? A los que están esparcidos, el pueblo de Israel. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Un profeta más testifica que Dios va a reunir a los fieles esparcidos, a su pueblo, el Israel de hoy, y los va a hacer regresar a la tierra de sus padres, a Israel. Noten, hermanos, que ellos terminaron siendo dos reinos, el del norte y del sur, así terminaron siendo esparcidos. Pero aquí dice que no más serán divididos, vendrán a ser una nación, un pueblo. Pero este pueblo es un pueblo limpio, santo, que Dios tendrá, porque dice, ni más se contaminarán con sus ídolos, cosa que el puñadito de judíos que están hoy allí no cumplen estas descripciones. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app.
Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Sigamos viendo. ¿Será en realidad que Dios va a juntar a su pueblo como lo estamos leyendo? El libro de Jeremías nuevamente. Jeremías capítulo 23. Miren cómo lo pone Jeremías capítulo 23 versículos 5 al 8. He aquí vienen días, dice el Eterno, despertaré a David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Como todos sabemos, este renuevo justo es Cristo. En otras palabras, lo que estamos leyendo se aplica en la era cristiana. Verso 6, y en sus días será salvo Judá e Israel, habitarán confiado, y este será su nombre que le llamarán el Señor justicia nuestra. Por tanto, noten esto ahora, por tanto aquí vienen días, dice el Eterno, y no más dirán, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que van a decir, vive el Eterno que hizo subir y trajo el remanente de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Vemos nuevamente que en la era cristiana, en algún momento de la era cristiana, Dios va a reunir a todos los que fueron esparcidos, a los fieles, y no más se dirá, vive el Señor que nos trajo de Egipto, sino vive el Eterno que nos trajo de todas las partes donde Él nos había esparcido, y habitarán en su tierra. Veamos pues si Él, Dios, va a volver a utilizar a Israel. El libro de Zacarías capítulo 2 versículos 11 y 12 dice, y uniránse muchas naciones al Eterno en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Eterno poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y elegirá aún a Jerusalén. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que Dios va a volver a utilizar la tierra santa, va a volver a elegir a Jerusalén. El hecho que dice que va a volver a elegir muestra que en un tiempo pasado la utilizó. Nuevamente Dios va a utilizar a Israel, a Palestina, especialmente a Jerusalén, como sede de su reino, donde Dios va a juntar los que hoy están esparcidos. Repito esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a juntar a su pueblo? Dios. Ahora, ¿por qué los va a juntar allá? ¿Qué va a salir de Jerusalén cuando ellos sean juntados? El libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, los últimos días, que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué va a salir de Sión? La ley. ¿Qué va a salir de Jerusalén? La palabra del Eterno. Otro profeta, Miqueas. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2.
Y acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa del Eterno será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Un segundo profeta afirma que el evangelio, la palabra del reino, va a salir de Jerusalén en los últimos días. En otras palabras, Dios va a sellar, va a juntar al remanente de Israel, los va a establecer en Jerusalén, Israel, Palestina, como sede central, y de allí saldrá en poder al mundo el evangelio final de salvación para esta generación. Con esto entonces preguntamos: ¿dónde va a recibir el pueblo el poder, el derramamiento del poder pentecostal, o sea, el Espíritu Santo? El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 al 23 dice: y fue palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, morando en tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia fue su camino delante de él. Y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y esparcílos por las naciones, y fueron aventados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras los juzgué. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Señor, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios dice que todo esto lo va a hacer no porque seamos buenos, lo va a hacer porque su santo nombre ha sido por largo tiempo profanado. Él se va a santificar y reflejar a través de estos que va a reunir de donde están esparcidos, sus fieles, su iglesia. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 24 al 28 dice: y yo, Dios, os tomaré de las naciones y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Para qué? Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es después de que nos reúna. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré, note lo que va a hacer Dios aquí, hermanos, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa que va a hacer Dios! ¡Maravillas! Va a transformar a su pueblo en su totalidad. Nos va a quitar este corazón de piedra y nos va a dar uno de carne. Va a hacer que lo que hoy nos es tan difícil hacer venga a ser una realidad. Eso es, sus mandamientos estarán grabados en nuestros corazones. Y aparte de eso, promete bautizarnos con su Santo Espíritu. En otras palabras, así como los discípulos recibieron el poder del Espíritu en Jerusalén, en Palestina, así el pueblo final que Él va a reunir para utilizarlos, a quienes utilizará para terminar la obra, Él primero los junta de donde están esparcidos, los lleva Dios a la tierra de sus padres, Palestina, Jerusalén, y allá los inviste, los llena, los bautiza de su Santo Espíritu, transformándolos completamente para que ellos, y a través de ellos, la palabra del Eterno salga de Sión y de Jerusalén, Palestina. Claramente entonces, hermanos, vemos que el reino que va a ser establecido en los días de estos reyes
va a ser establecido en Palestina, en Jerusalén. Es lo que hemos leído, eso es lo que la palabra de Dios dice. Sigamos viendo un poco más sobre este asunto. En el libro de Joel capítulo 2, versículos 32 dice: y será que cualquiera que invocar el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Eterno lo ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales el Eterno habrá llamado. Así que, queridos hermanos, este reino que va a ser restaurado, el cual deseaban los discípulos en su tiempo, el Señor nos muestra que va a ser restaurado en nuestro tiempo. ¿Dónde? En Palestina. ¿Quién va a reunir a su pueblo? Dios. Claramente, entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios nuevamente nos ilumina a una verdad presente para que nos preparemos y podamos ser parte de ese pueblo que Él va a reunir. ¿Qué dice el Espíritu de profecía con respecto a la restauración del reino de Dios? En el libro Profetas y Reyes, en la página 13, primeramente nos dice el plan de Dios para con Israel antiguo. Dice: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. Página 14. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. ¿Lo lograron? No. Pero el antiguo Israel no cumplió el propósito de Dios. ¿Quién lo va a cumplir entonces? Dejemos que nos conteste aquí. El mismo libro, página 526 y 527. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida antigua, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyo los intereses de Él. Esos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo el Eterno con su pueblo en la antigüedad. En otras palabras, lo que Dios quiso hacer a través de Israel antiguo y no cumplió, Dios lo realizará con el Israel moderno, la iglesia que Él tiene hoy en la tierra, los guardadores de sus mandamientos, que hoy están esparcidos. ¿Y dónde están esparcidos? Leímos, están esparcidos en toda la tierra. Por eso es que los 144,000 sellados, ese remanente que Dios juntará de todas las iglesias adventistas, esos fieles que Dios tiene allí esparcidos, ellos vendrán a ser el inicio del reino que comenzará en Palestina. En otras palabras, es allí donde este remanente es bautizado con el Espíritu, imbuido del poder del Eterno, para proclamar con valor el evangelio del reino a todo el mundo. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 dice lo siguiente. Ahora vamos a entender por qué dice esto. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De cuántas tribus? De todas, las 12. ¿Dónde están las 12? Están esparcidas. ¿Qué desea hacer el Señor? Reunirlos, juntarlos y establecer su reino en Palestina. ¿Qué más dice el Espíritu de profecía con respecto a esto?
En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 134 dice: sois los siervos empleados por Dios, comisionados para edificar su reino en la tierra. Y habéis de hacer vuestra parte para salvar a las almas por las que Cristo pagó el precio de su propia sangre. ¿Qué somos, hermanos? Siervos empleados por Dios, comisionados para edificar su reino en la tierra. En el libro Hechos de los Apóstoles, de una manera clara, se nos dirá cuál es el propósito de este reino compuesto de estos sellados, de este remanente que hasta ahorita está esparcido, pero que Dios se compromete en juntarlos y establecer la sede del reino o el reino en sí en Palestina, la tierra de nuestros padres. Los Hechos de los Apóstoles, página 11. Por eso se llama el estudio el reino premilenario, porque esto sucede antes de que Cristo venga por su pueblo, antes de que Él pueda venir por todos los que serán por siempre salvos. Dice: ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios?, preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Marcos 4:30. Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero el reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia, el reino de Dios, es el palacio de la vida santa, llena de variados dones y dotadas del Espíritu Santo. Los miembros han de llevar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. El mismo libro, en la página 14, dice: el Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. Y así es como se proclamará Mateo 24. Mateo 24, y hoy tendrá un nuevo sentido, un nuevo significado. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hermanos, si el evangelio del reino no es predicado en todo el mundo, el fin no viene. Y tiene que ser predicado por testimonio, por un pueblo que en verdad refleje el carácter de Cristo, como Dios lo quiso realizar a través del antiguo Israel. La pregunta es: ¿podremos nosotros llegar a ser parte de ese reino, de este remanente que Dios está por juntar, que hoy estamos esparcidos en todo el mundo, pero que pronto Dios, quien los esparció, hoy dice que los reunirá? El libro de Zacarías nos va a dar un poco más de luz de lo que estamos diciendo. Zacarías capítulo 8, versículos 7 al 10 dice: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y traerélos y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Tal cosa no se ha visto, pero se verá pronto. Es así, dice el Eterno de los ejércitos: esfuércense vuestras manos de vosotros los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento de la casa del Eterno de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz alguna para entrante ni saliente a causa del enemigo. Y yo dejé todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora
No lo haré con el resto de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Eterno de los ejércitos, porque habrá remanente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Versos 20 al 23 describe esto de una manera maravillosa. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de una a la otra y dirán: vamos a implorar el favor del Eterno y a buscar al Eterno de los ejércitos. Y otro dirá: yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres, número 10 es universal, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones trabarán de la falda de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con ustedes. Tal cosa no se ve con los judíos hoy, hermanos, que están allí. Pero este judío no es más que representante de aquellos fieles que el Señor reunirá en Palestina, de donde la palabra saldrá en poder al mundo, y naciones enteras vendrán a ser parte de este reino que en su inicio comenzará con los 144,000. Zacarías es el profeta que hemos visto. Veamos a otro profeta, el libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículos 11. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. O sea, Dios los va a volver a juntar. Y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jeremías en el capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: en aquel tiempo, en el tiempo en que Dios junte a su pueblo en Israel, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones se congregarán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Y en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. O sea, se unirán, ya no más habrá pleito. Y vendrán juntamente de tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Queridos hermanos, este es el plan de Dios: sellar, reunir a aquellos fieles que están esparcidos entre su pueblo adventista en todo el mundo, el Israel de hoy. Va a juntar 144,000, y Él dice que los va a hacer regresar a la tierra de sus padres, donde les dará un cambio total, como lo hizo con los discípulos. Los bautizará con el poder del Espíritu, y de Jerusalén, dice Isaías, Miqueas, como Zacarías y Jeremías, que va a salir la palabra del Eterno a todo el mundo. Es aquí donde se cumple lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículos 38. El campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino. ¿Quiénes compondrán este reino? La buena simiente. ¿Cuál será el trabajo? Versículos 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 12, versículos 32 dice así: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién le ha placido esto, hermanos? Al Padre. Este es plan de Dios. Por eso Jesús dijo a los discípulos: a vosotros no sabéis, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él sabe cuándo lo revelará. Pero a Él, dice ahora, le ha placido a la manada pequeña darle el reino. Vendremos a ser parte de esos que harán de esta promesa una realidad. Es aquí, queridos hermanos, cuando este reino se establezca, que se cumplirán las palabras de Cristo. Mateo 6, versículos 9 y 10.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo se cumplirá esto, hermanos? Esto vendrá a cumplirse el 100% cuando el reino de Dios sea establecido en Palestina, de donde terminará llenando a la tierra del mensaje para que todo aquel que pueda y quiere ser salvo, lo sea. En el libro, para ir terminando, en el libro de Joya de los Testimonios, en el tomo 3, página 255, 254 y 255, dice lo siguiente: ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. Escuchemos esto ahora. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración de Cristo que les enseñó. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateos capítulo 6, versículo 10. ¿Podemos pronunciar esto inteligentemente, hermanos? Dios nos regale de su espíritu para comprender su plan. Estoy de acuerdo con ustedes que esto no es común escucharlo. Sin embargo, esto es lo que la palabra de Dios enseña previo al segundo advenimiento de Cristo. Queridos hermanos, ¿qué haremos con estas verdades? ¿Las aceptaremos o las rechazaremos? Usted dirá: muy bien, hermano, me leyó en la Biblia el espíritu de profecía, pero ¿qué voy a ir yo a hacer en esa tierra donde hay un conflicto que parece un horno? De hecho, hoy es el centro de una grande controversia, de una grande guerra. Dios quiera, y en nuestro segundo tema, que sigue al que estamos tratando hoy, le titularemos: ¿por qué la crisis del Medio Oriente? En otras palabras, estudiaremos cómo Dios limpiará, cómo Dios preparará esa tierra antes de que pueda reunir a su pueblo, darles el poder del Espíritu, antes de que su palabra en poder salga de Jerusalén. Dios quiera que hoy nos esforcemos para ser parte de ese reino que muy pronto ha de establecerse. Recordemos, hermanos, Jeremías capítulo 31, versos 6 al 9. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, diciendo: levantaos, subamos a Sión, al Señor nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor: regocijaos con Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los vuelvo de tierra del norte, y los juntaré de los fines de la tierra. Y entre ellos vendrán ciegos, cojos, la mujer encinta y la que dio a luz juntamente en grande compañía, tornarán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, e Efraín es mi primogénito. Esto es lo que el Señor espera realizar entre su pueblo. Les dejo, hermanos, con Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: y uniránse muchas naciones al Eterno en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y elegirá aún a Jerusalén. Dios permita
que esta verdad haya tocado nuestros corazones y nos podamos esforzar para ser uno de los súbditos de su reino que pronto se establecerá. Que el Señor nos bendiga, es nuestra oración. Hasta pronto. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.